que es esta laguna totalmente congelada, tiene ahí un bordecito de agua que corre, todo lo demás es congelado. Acá llegando ya al... Lago Burmeister. estamos como a 600 metros. Miren los colores de los árboles, que es alucinante. Una locura. Bueno, nos seguimos maravillando. Miren el color del lago. Como que tiene dos colores. Qué hermoso. Bueno, acá estamos con las noches de fondo porque nos estamos yendo al refugio Gilberto para hacer el sendero de la laguna de los Témpanos, no sé cómo se llama la verdad, pero bueno, acá estamos en el camino. Ahí está, ese mismo. Bueno, acá llegamos a seccionar el rincón. Y bueno, y hay que abrir la tranquera y después cerrarla. Bueno, camino al sendero del Río Lácteo, miren el cerro este impresionante, lindo. La ruta está más o menos. La ruta bastante deteriorada, pero bueno, es review. Les decía el cerro Volcán, el que tenemos enfrente. Bueno, acá hemos llegado al sendero del Río Lácteo, casi de noche, ya estamos yendo hacia el refugio Gilberto. Que queda acá 600 metros. 600 metros nada más. Buen día. Buen día. Acá amanecimos en el refugio Gilberto, ya desayunando. Ya es de día, ya serán como las 9, 9 y media más o menos. Y bueno, nos hicimos unas tostaditas con tomate y huevo, que era lo único que quedaba en el camper. Muy buenos días. Bueno, anoche la verdad es que hacía muchísimo frío cuando llegamos y estaba muy oscuro, por eso no les mostramos el refugio. Pero bueno, acá estamos con matecito, ya terminando el desayuno, así que súper lindo el refugio, la verdad. Tiene capacidad para hasta 6 personas. Bueno, acá estoy de vuelta. Vine a traer unas cositas al camper para no llevar tanto peso. Y bueno, lo que vamos a hacer es, del estacionamiento nosotros dormimos ahí a 600 metros, que fue el refugio Gilberto. Ahora yo volví al estacionamiento y bueno, del estacionamiento paso a buscar a la Tami y a las cosas. Y vamos a hacer toda esta senda que tiene 12 kilómetros hasta el refugio Chris y Doe. Ahí vamos a dejar las cosas y la idea es hoy meterle hasta el mirador del Río Lácteo, de la laguna de los Témpanos, ¿sí? que es una laguna que viene del glaciar lácteo. Así que bueno, ese es el itinerario para hoy. Bueno, este es el refugio Gilberto. Es como para 6 personas. Tiene la salamandra. Y bueno, acá ya están nuestras cositas preparadas. Siempre con leña. Y una super vista. Bueno, este es el sendero para ir a buscar agua. Se agarra ahí del río. Y bueno, acá ya preparados, dejando el refugio Gilberto. Y bueno, y rumbo a un nuevo trekking. Bueno, acá en el área de descanso del mirador del Río Lácteo. Taratami. Miren qué día que nos tocó hoy, ¿eh? Hay un poquito de nubes igual. Todo el arroyito congelado.
Bueno, vamos tranqui por el sendero y de repente, pumba. Un árbol bastante grande. Bueno, ya estamos en el kilómetro número 10, nos quedan 2 nada más. Bueno, acá ya el último kilómetro interminable hasta llegar al refu. Bueno, hoy costó bastante. Llegamos al refugio Chris y Dow Tompkins. Bueno, ya comidos, con el sol radiante ahí arriba y ya preparados para vadear. Está un poco fresco, pero supuestamente acá a 600 metros hay que vadear un río. Nos vamos para aquel lado, a la laguna de los Témpanos. Bueno, acá estamos en el momento del sufrimiento. Por suerte hay solcito, pero está bastante frío para que vean. Están todos escarchados. Y bueno, y supuestamente si el agua llega más en la parte roja no se puede cruzar. Así que zafamos. Bueno, para que vean, esto es todo hielo. Ahí hay una escarchita en el río y ahí viene la Tami. Bueno, mejora con el calentador de pies. Solo un poquito. Bueno, ahora nos vamos a secar y seguimos la senda. Bien, allá San Lorenzo y al lado todas las agujas que tiene. Bueno, en esta parte de acá del plano vamos siguiendo las pircas. Miren el sol que nos acompaña, poquito viento, así que bueno, acá con bastante nieve. Ya estamos llegando al mirador. Bueno, acá llegamos. Esta es la laguna de los Témpanos. Este es el Cerro San Lorenzo. Allá al fondo se ve el glaciar Lácteo. Toda esta es la laguna de los Témpanos, que está todo congelada. Y allá es donde comienza el río Lácteo. Bueno, acá nuevamente en el río, que hay que vadear. Allá está el palito.
Está bastante corto igual, bajito. Pero bueno, ahora se nos fue el sol, siendo las 6 de la tarde. Así que ahora va a estar más complicado. ¿Está linda? Bueno, acá estamos después de venir de allá de Laguna de los Témpanos. Estamos por cargar agua. Todos los refugios cuentan con estos bidones para poder cargar agua y tener agua para hervir, para tomar, para cocinar, lo que sea. Bueno, acá está el puesto San Lorenzo. Este puesto era utilizado para la veranada, que venían con las ovejas. Bueno, y acá dormía el puestero. Y después, más adelante, cuando se dejó de usar para fines ganaderos, lo usaban los montañeses para ir a hacer la cima del San Lorenzo y de otras montañas por acá cerca. Y justo el San Lorenzo ya no se ve, pero bueno, es aquel. Buen día. Hace un ratito todo el San Lorenzo estaba rojo, hermoso. Nos apuramos a levantarnos y ya se fue. Pero bueno, hermoso día otra vez. Bueno, acá estamos tomando unos mates y Axel está dejando una reseña de nuestro recorrido. Miren la vista hermosa de la ventana. Bueno, acá ya salimos del refugio hace 5 minutos. Emprendiendo la vuelta. Y bueno, vienen subiditas un poquito empinadas al principio y ya después viene todo medio planito. Bueno, miren ahí el San Lorenzo, allá una nube de viento ya. Hermoso. Hoy lo vimos todo rosa a la mañana. Siendo la 1:10. Quedan 2 kilómetros. ¿Cómo venimos? Ya estamos en las últimas. ¿Qué viste? El camper. Estamos todos contentos. Bueno, hace un ratito pasamos el cartel que decía 1 kilómetro. Ya estamos a punto de llegar. Esta laguna es la que está toda congelada. Bueno, acá ya llegando al refugio Gilberto, que es donde dormimos antes de ayer. Allá en el fondo. Y acá ya se ve el camper. Bueno, con este hermoso día. Ahí viene la Tami. Estamos por concluido. Ya estamos en el inicio del sendero. Ahí está la Vikinga. Damos por concluido los trekking largos del parque Perito Moreno. Bueno, acá estamos ya bañados, relajados, con agua calentita, la verdad un lujo la ducha. Tami se mandó un arroz con verduritas increíble, así que una super comida. Así que nada, acá estamos culminando el sendero del Río Lácteo. Y Laguna de los Témpanos para ir Vamos a ir a las pasarelas que hay por acá, unas del Río Lácteo. Sí. Bueno, acá está el mirador al lago Volcán a 500 metros. Ahí dejamos a la Vikinga y Tami está helada. Bueno, acá ya en el mirador del lago Volcán. Ya en el fondo está el lago Volcán. Ponemos, ¿no?
Bueno, acá las pasarelas históricas, allá hay una de aquel lado. Y acá está toda esta. Miren el color del agua. Estas son las pasarelas históricas de la estancia El Rincón. Miren el color del agua, lo que es una locura. Acá parece que allá siguen, así que seguramente había un puentecito. Y acá seguimos por el sendero. ¿Cómo venís sin viento? Mejoró ahora un poco. Está medio frescón igual. Ya son casi las 6 de la tarde. Y bueno. Último trekking de acá Del Parque Nacional Perito Moreno. Mirá quién están allá, están todos los guanacos. Siempre nos sorprende el color del agua de este parque. Bueno, de aquel lado están las pasarelas. Miren el color del agua. Qué divino. Y allá está la Tami en la playita. Bueno, acá ya volviendo al puesto del guardaparque, terminamos de hacer las pasarelas, que en realidad yo pensé que eran unas pasarelas como las del glaciar y eran como pasarelas históricas, o sea, era todo medio ruina, pero en realidad estaban en un cajón muy lindo. Bueno, como nos vamos fuera de horario, acá dice por favor registrar su salida, así que bueno, nos vamos a anotar acá.